Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 17. Quien está libre de egotismo, el de discernimiento sereno, aunque matara a todas estas gentes, no fuera su matador ni quedaría ligado por semejante acción. Acá Krishna le está hablando a Arjuna y que están en la batalla, ¿no? Por eso que le está explicando ese tipo, de este modo, estas cosas, ¿no? Y le dice, Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, dice en el significado, en este verso el Señor le informa a Arjuna que el deseo de no pelear surge del ego falso. Arjuna creyó que ser el autor de las acciones, creyó ser él autor de las acciones, pero él no tuvo en cuenta la sanción suprema de dentro y fuera. Si uno no sabe que existe una super sanción, ¿por qué va a actuar? Pero aquel que conoce los instrumentos del trabajo, que sabe que él mismo es el trabajador y que el Señor Supremo es el sancionador supremo, es perfecto en todo lo que hace. A esa persona nunca la domina la ilusión. La actividad y la responsabilidad personal surgen del ego falso y del ateísmo y de la falta de conciencia de Krishna. Todo aquel que actúa con conciencia bajo la dirección de la superalma o del o el Espíritu Santo o de la suprema personalidad de Dios, aunque mate, no mata. Y él tampoco se deja más afectado por la reacción de la matanza. Cuando un soldado mata siguiendo las órdenes de un oficial superior, no está sujeto a ser juzgado. Pero si un soldado mata por su propia cuenta, entonces sin duda que será juzgado por alguna corte. Esta es la explicación para un kshatriya, para un guerrero. Entonces, claro, pero eso nos lleva a la actividad normal de una persona. Si llevas a cabo una acción que es positiva para todos y que en el fondo tú sientes que el mismo Krishna te lo está explicando, te está diciendo cómo actuar de una manera correcta, entonces tú llevas a cabo esa acción y realmente pues, vas a tener éxito en lo que deseas. Pero muchas veces el ego te hace creer que tú eres el capo di tutti, ¿no? Que tú eres el que llevas toda la acción, que tú eres el que haces todo, que eres el increíble. Y entonces, claro, eso trae una reacción, porque una cosa es hacer los mandatos védicos, los mandatos del Supremo, y la otra cosa es hacer tu propio camino. Entonces, ahí, en el caso de un soldado, si él sigue las instrucciones de sus jefes, él no comete pecado. Él es un soldado, por lo tanto él tiene que ir a luchar, ¿no? Ahora, si él fuera de la guerra o de la batalla o de lo que sea, a él se le ocurre ir a matar a alguien, él va a ser juzgado. En este mundo material pasa lo mismo, porque esto es una analogía. Si tú llevas a cabo una acción positiva en estado de la bondad, vas a poder alcanzar un nivel. Pero si las cosas que estás haciendo, las estás haciendo únicamente por ego, entonces claro, vas a ver que eso trae grandes consecuencias, grandes problemas. Eso es lo que se llama estado de conciencia. No es otra cosa. En la conciencia guardamos todos los argumentos y sabemos qué es bueno y qué es malo. Y muchas veces no logramos hacer lo que es bueno o lo que corresponde porque en ese momento la mente nos está controlando. Y tenemos una inteligencia tan débil que no podemos a través de la inteligencia dominar a la mente. Ese es el proceso de yoga. El yoga es para el control de la mente. A través de la inteligencia que usa los argumentos que tiene guardados en la conciencia. ¿No? Jai. Hare Krishna. Namaste.